presentación. El día de hoy vamos a conversar sobre la etapa transicional de recién nacido con cardiopatía congénita. Como objetivos de la presentación sería conocer cómo es la circulación fetal normal del recién nacido, identificar las diferencias en la transición de los recién nacidos con cardiopatía congénita y establecer también los pasos a seguir al atender a un recién nacido con cardiopatías congénitas en el momento del parto. ¿Qué cambios van a ocurrir en el momento del nacimiento? Bueno, eso ya es bastante conocido por todos. Después de nacer, el intercambio de gases que antes era realizado, o que es realizado por el pulmón normalmente, en la vida fetal no. En la vida fetal todo esto ocurre gracias a la placenta. El sistema circulatorio fetal va a ser eficiente en dirigir toda esa sangre desoxigenada del cuerpo hacia la placenta para que se oxigene y luego regresa la sangre ya oxigenada hacia el corazón, hacia el cerebro y las adrenales desde la placenta. Además, la circulación fetoplacentaria está caracterizada por sus bajas resistencias, mientras va a existir una alta resistencia en la vasculatura pulmonar. Eso también es una característica muy importante en el feto y también al momento de nacer. Ahora, durante la transición, hay un periodo de disminución de la resistencia vascular pulmonar, que es cuando el bebé nace, llora, y el aumento del oxígeno en el bebé, porque ya está a un FIO 21, que es mucho más de lo que tiene en la barriguita de la mamá, pues hace que disminuya la resistencia de la vasculatura pulmonar y pues entre más sangre y pueda ya empezar a funcionar los pulmones, ¿no? Mientras la resistencia vascular sistémica empieza a aumentar, lo que era antes disminuida. Y esto se debe básicamente al clampaje del cordón y remover la placenta, ¿no? Ahora, en el neonato, estos cambios se van a acompañar del cierre del ductus arterioso, que es otro paso importante que tiene que suceder, y también el cierre del foramen oval, para que ya se permita la circulación normal postnatal. Acá tenemos, por ejemplo, la circulación fetal. Acá está la placenta. La sangre oxigenada llega desde la placenta por la vena umbilical, pasa hacia el conducto venoso y de ahí llega a la aurícula derecha, y parte de esa sangre pasa hacia al ventrículo derecho, de ahí a la pulmonar, y de ahí irriga los pulmones con muy poca sangre que llegue por ahí. Y el resto de la sangre, o la mayor cantidad, va a pasar a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta, a la circulación general. Y además, un poquito de la sangre que había pasado hacia la pulmonar también se mezcla nuevamente en la aorta para ir por el resto de la circulación. Y aquí va oxigenando todo el cuerpo y va retirando el dióxido de carbono y bueno, de ahí va nuevamente hacia la placenta para oxigenarse nuevamente. Eso sucede en el feto, ¿no? En el neonato, o sea, ya nació. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay placenta, aquí ya, como ven, ya no hay placenta, la sangre desoxigenada va a estar ahora sí al lado derecho, ¿sí? Se liga, hay el ligamento redondo del hígado, el conducto venoso se estenosa y se convierte en ligamento redondo. De ahí la cava inferior lleva la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha, pero ya no hay el foramen oval, ya se cerró por aumento de presiones, y va a ir al ventrículo derecho y de ahí hacia los pulmones ya con buen flujo. Ya no va a ninguna parte hacia la aorta, ya no hay mezcla de sangre entre las circulaciones porque también el ductus arterioso se ha cerrado. Va hacia los pulmones, oxigena la sangre y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, y de ahí hacia la aorta, que es la circulación general, y lleva el oxígeno a todo el resto del cuerpo. Esto es lo que sucede cuando el recién nacido, pues, con los cambios transicionales del recién nacido.
Ahora, eso es en un bebé normal, ¿no? ¿Qué va a suceder en los recién nacidos con cardiopatía congénita? Es básico entender que la circulación fetal es crítica para poder entender cómo los niños con cardiopatía congénita pueden nacer vivos y cómo su hemodinamia alterada puede comprometer también el desarrollo cerebral. La doctora Joely hace unos momentos nos explicó bastante en la parte de la embriología que tenía que ver mucho con la parte cerebral. Además de eso, también en la parte de la transición del feto hacia ser recién nacido, en las cardiopatías congénitas también tiene que ver mucho con el desarrollo cerebral. No solo por la parte embriológica, sino también por la parte de la oxigenación. En cuanto a las cardiopatías en fetos, ya con el ductus y el mínimo flujo que va hacia el pulmón de por sí, en el fetito, los fetitos con cardiopatías ductus dependiente van a estar muy estables intraútero. La mayoría va a crecer bien y no tienen ningún compromiso cardíaco, o sea, va a ser, aparentemente, va a desarrollarse como un niño normal. Pero hay que tener en cuenta que aquel neonato que nosotros sospechemos con cardiopatía congénita tiene que tener 3 aspectos fundamentales, ¿no? Uno, que suele tratarse de una cardiopatía grave. 2, que sus manifestaciones clínicas van a estar condicionadas por los cambios hemodinámicos de la transición entre la circulación fetal y la adulta. Y a esta edad, la existencia de patología extracardíaca también puede afectar al sistema cardiovascular, simulando una cardiopatía congénita. Así que hay que ser, como dijo la doctora Francis en la exposición anterior, pues hay que identificar y hay que descartar de todas maneras otro tipo de patologías porque pueden ser simuladoras, ¿no?, de una cardiopatía congénita y el manejo es totalmente diferente. Ahora, también la circulación transicional puede atenuar las manifestaciones clínicas de algunas cardiopatías. Por ejemplo, en los cortocircuitos izquierda-derecha o en los ductus dependiente por obstrucción al flujo sistémico. Entonces, en el momento de que nace el bebé, como todavía no, o sea, no es que nace y ya cerró todo y ya la circulación está como la del adulto, ¿no? No, tiene que pasar ciertas horas, ciertos días para que todo termine de cerrarse, ¿no? El ductus arterioso, que generalmente puede demorar hasta 3 días, ¿no? O el foramen oval, que en teoría es más rápido por presiones, pero en algunos bebés puede quedar todavía permeable unas horas más, ¿no? En estos pacientes, esta circulación transicional puede atenuarlos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un corazón izquierdo hipoplásico nace, si no tiene un diagnóstico prenatal, pues aparentemente puede nacer bien, respirar bien, se lo podemos entregar a la mamá, y en el transcurso de las horas o los primeros 2 días o 3 días, que generalmente es el tiempo que se quedan los recién nacidos con nosotros, ¿no?, en el hospital, para la evaluación hasta que se vayan de alta a casa, pues puede ponerse mal de pronto, puede ponerse cianótico o entrar en shock, ¿no? Entonces, y uno no sabe qué pasa, obviamente lo primero que va a pensar es en sepsis, ¿no? Pero igual hay que tener en cuenta que justamente podría ser esto. Entonces, acordarse que la circulación transicional puede atenuar estas manifestaciones, ¿no? No porque al nacer no las tenga, no quiere decir que no sea cardiópata. Ahora, las anomalías cardíacas congénitas van a poder afectar al feto por varios mecanismos, ¿no? En el momento en que está intrauterinamente, puede haber varias alteraciones o algunas alteraciones que haga que progrese a cierta cardiopatía y las características de esa cardiopatía que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para el momento del nacimiento, para el manejo posterior, ¿no? Estas son, por ejemplo, la alteración del patrón y del volumen del flujo a través de las cámaras cardíacas y grandes vasos, alterando también los niveles de oxígeno en la sangre que irriga el resto de los órganos e incrementando la presión venosa fetal. Vamos empezando a hablar sobre la alteración del patrón y del volumen del flujo. Hay un concepto muy importante
en el cual uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Si no hay flujo, no hay camino. O sea, si no fluye la sangre a través de las cámaras cardíacas o a través de toda la vasculatura, no se hace un camino y por lo tanto la estructura hacia la que va el flujo no existe, o existe pero muy pequeño, porque no ha habido un flujo adecuado que permita pues, que esta estructura crezca normalmente. Eso es un concepto que hay que tener muy en cuenta. Puede haber un flujo aumentado o puede haber un flujo disminuido, por ejemplo, a través de la aorta ascendente y del arco aórtico. Si eso sucede, por ejemplo, en el caso de una atresia pulmonar, no hay válvula pulmonar, entonces toda la sangre que llega hacia la aurícula derecha, pues va a pasar por el foramen oval. Estamos hablando del feto, ¿sí? Va a pasar por el foramen oval hacia las partes izquierdas y va a ir hacia la aorta ascendente, y un poquito de la sangre va a pasar por el ductus hacia la pulmonar para irrigar a los pulmoncitos, ¿no? Y el resto de la sangre va a pasar hacia el resto de los órganos. Pero como vemos, como no hay flujo a través o no hay un flujo adecuado a través de la pulmonar ni del ventrículo derecho por obstrucción, ¿no? Toda esta zona va a ser hipoplásica, ¿no? Entonces, estos hallazgos son clásicos, por ejemplo, de niños que tienen, o de cardiopatías que tienen el output del ventrículo derecho reducido, ¿no? O sea, del flujo del ventrículo derecho reducido. Todo lo contrario, por ejemplo, si tenemos una atresia aórtica, que es del otro lado, de la parte izquierda, vamos a tener que no va a haber flujo por aquí, y obviamente toda la sangre que llega hacia el ventrículo derecho, pues va a pasar, a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho y de ahí a la pulmonar. Y la pulmonar va a irrigar los pulmones solo como órgano. Y el resto se va a ir por el ductus hacia la aorta, ¿no? Y por ahí va a llegar toda la sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces acá el ductus es una estructura muy importante, y además el flujo sanguíneo va a ir retrógradamente hacia la misma aorta ascendente, y también hacia la cabecita y hacia el cerebro y hacia las mismas coronarias para irrigar el corazón, ¿no? Entonces, este flujo sanguíneo va a mantener una vida adecuada intrauterinamente, pero obviamente cuando nazca va a crear problemas. Ahora, en caso de que hubiera alguna comunicación en este tipo de cardiopatías, como por ejemplo un CIB a esta zona, ya no vamos a ver todas estas estructuras atrésicas, o sea, que no existan, sino podemos ver hipoplasia, o sea, un ventrículo izquierdo de repente no normal, pero más pequeño, pero quizás funcional, ¿no? Entonces, eso sí es importante distinguir. Otra cosa que podemos ver también es el mismo desarrollo del ductus arterioso, ¿no? El ductus arterioso es una estructura importantísima en el feto, y lleva gran parte del output o del flujo del ventrículo derecho hacia la aorta descendente, ¿no? Y además anatómicamente se va a conectar con ella, o sea, con la aorta en un ángulo oblicuo inferior. Ahora, ¿por qué es importante la anatomía, el tamaño y sobre todo el ángulo? Porque cuando un recién nacido tenga alguna cardiopatía congénita, puede ocurrir que por el mismo hecho de que no haya muchos flujos, este ductus sea muy pequeño. O al contrario, si tienes mucho flujo, como el problema de la atresia aórtica que vimos hace un ratito, va a tener un gran tamaño, ¿no? O también puede haber algún cambio en la anatomía, que sea más alargado, como para compensar el flujo, o también de algún ángulo diferente. Por eso es que hay tanta variedad anatómica de los ductus arteriosos, ¿no? Además, eso también va a depender de su vida postnatal, porque cuando nazca, esto nos explica por qué a algunos recién nacidos se les cierra el ductus rapidísimo, o hay otros que nunca se dieron cuenta que tenía una cardiopatía y llegó al consultorio del primer mes y recién le ven o le diagnostican una cardiopatía congénita ductus dependiente. No se cerró ese ductus porque tenía, por anatomía o por desarrollo, tenía un ductus más grande, ¿no? Ahora,
Otro problema también es el del volumen a través de las cámaras cardíacas y grandes vasos, ¿no? Si hay un volumen disminuido que ingresa a una cámara, va a resultar, obviamente, como les expliqué hace un ratito, una disminución del tamaño, ¿no? Ahora, en caso de que haya, por ejemplo, algún foramen oval pequeño, permeable, va a ocasionar, algún foramen pequeño, no el tamaño normal que debería estar en el feto, lo que va a ocasionar es que del otro lado pues hayan cámaras izquierdas hipoplásicas, ¿no? Porque no pasa el flujo adecuado hacia ese lado. Por ejemplo, este es el caso de un corazón izquierdo hipoplásico. Entonces, ¿qué importancia tiene de saber esto? Lo que pasa es que si sabemos que este niño intrauterinamente ya está empezando o vemos un flujo restrictivo a nivel de ese foramen oval, y vemos que todavía es temprano, dependiendo de las semanas de edad gestacional, pues podemos hacer algún procedimiento fetal, ¿no? Por ejemplo, una dilatación con el balón de ese foramen, y podemos permitir el paso del flujo a una mayor cantidad, y eso pues a la larga, en el transcurso del desarrollo del feto, pues puede ocasionar que esas cámaras izquierdas aumenten de tamaño y ya no ser una cardiopatía tan crítica como la que podría haber sido originalmente, ¿no? Otra cosa que también presenta es alteración en los niveles de oxígeno en la sangre que irriga los órganos. Esto es, por ejemplo, un feto normal, ¿no? Es una sangre oxigenada que viene de la placenta, aproximadamente 85% de saturación, que va hacia el ventrículo derecho, llega en 85%, y luego la mayor parte se va pues hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, ¿no? Y ya se mezcla con la sangre a través del ductus, y de ahí llega ya más o menos en una saturación aproximadamente de 65, que es la normal, la que normalmente tiene un feto, y por ese motivo cuando el bebé nace sin cardiopatía, nace cianótico, saturándose entre 60 y 65, que es lo normal, ¿no? Y de ahí poco a poco, con el transcurso de los minutos, eso va aumentando. Entonces, básicamente, 65% es lo que irriga la sangre en el cuerpo, y regresa ya desoxigenada, más o menos de 55% de saturación hacia la placenta para oxigenarla nuevamente. Entonces, eso es en un feto normal. Pero hay que tener en cuenta que en las cardiopatías congénitas severas la sangre va a estar completamente mezclada en el corazón. O sea, la saturación va a ser la misma, más o menos como vimos, entre 53 o 55% de saturación. Entonces, dependiendo de la cardiopatía, puede suceder que los pulmones y la parte baja del cuerpo va a recibir la saturación más alta, y más bien el cerebro y el corazón va a recibir saturación más baja. Por ejemplo, en el caso de las transposiciones de grandes vasos, que es una de las más comunes en el recién nacido, la saturación del flujo del ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar, porque está al revés, ¿no? La arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta, en este caso, sale del ventrículo derecho, lo que está opuesto a lo que normalmente debería ser, ¿no? Entonces vamos a ver que el flujo de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar va a tener una saturación más alta, mientras que el del ventrículo derecho hacia la aorta va a tener una saturación más baja o normal. Eso lo podemos apreciar mejor aquí. ¿Se acuerdan que venía la saturación de la placenta pues en 85%? Llega hacia el ventrículo derecho, y de aquí pasa hacia el lado izquierdo, y del lado izquierdo se va hacia el pulmón con una saturación mayor. Al lado derecho, que debería salir más bien para el pulmón, no, sale por la aorta porque es una transposición, pero ya sale con una saturación más baja, ¿no? 60, 45, ¿no? El problema de eso es que irriga órganos importantes como el cerebro. Hace un ratito, hace unas diapositivas anteriores, les mencioné que las cardiopatías congénitas podían tener alteración, o podían tener una correspondencia con alteraciones neurológicas.
Este es el caso, por ejemplo, de estos bebés. Si tienen una saturación menor en el transcurso de su desarrollo, como feto, ¿no? Pueden tener alteraciones por hipoxia en la parte cerebral. Y obviamente al momento de nacer y en sus días posteriores, si permanece la hipoxia o no le ayudamos con ese problema que ellos tienen, pues puede empezar a desarrollarse injuria o alguna lesión en la sustancia blanca sobre todo, ¿no? Entonces ya empiezan las alteraciones y eso es lo importante o lo que deberíamos tratar de evitar. Otra alteración que también sucede en los recién nacidos es el incremento de la presión venosa fetal, ¿no? Todo feto con cardiopatía o sin cardiopatía va a tener un incremento en la presión venosa por anatomía, porque los vasos pulmonares están cerrados, ¿no? Pero hay cardiopatías congénitas que ocasionan más presión venosa sistémica elevada, ¿no? Y esto generalmente se asocia a cualquier cardiopatía que pueda o que esté asociada a alguna regurgitación valvar, como por ejemplo, en el caso de un Epstein, que es lateralización del ventrículo derecho, pues va a haber una válvula auriculoventricular insuficiente. Entonces, por lo tanto, va a hacer que vaya más regurgitación valvar y pueda haber incluso más presiones retrogradamente, ¿no? Igual hay un síndrome también de ausencia de válvula pulmonar, que esto va a ocasionar una regurgitación pulmonar y va a hacer que toda la presión venosa fetal pues aumente y cree problemas. Ahora, ¿qué problemas puede crear en el recién nacido? Cuando tenemos una presión venosa incrementada, el síntoma principal es el hidrops fetal. Entonces, cuando veamos un hidrops fetal que tiene una cardiopatía congénita, de todas maneras va a tener algún problema de regurgitación a través de la válvula, ¿no? Hay un incremento de presión venosa. Entonces, solo por el incremento de la presión venosa va a haber trasudados de fluido, ¿no? En tejidos y cavidades. Pero eso se agrava un poquito más porque el recién nacido pues tiene sus características y ellos se caracterizan pues por tener baja concentración de albúmina plasmática, por tener una permeabilidad capilar más aumentada, tiene el turgor de su tejido es menor y va a haber un drenaje linfático reducido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto que ya sabemos? Pues básicamente en el momento del nacimiento, ¿qué tendríamos que hacer extra con este recién nacido? ¿No? Idealmente, pues sabiendo que tenemos un diagnóstico prenatal, ¿no? Porque hay veces que no, pues no lo tenemos, nos cae de sorpresa. Pero bueno, afortunadamente, al momento del nacimiento en realidad no necesitamos muchas cosas extras. Sí, los cuidados son los de rutina, no hay nada extra en el momento de la atención del parto que podamos utilizar en ese recién nacido, ¿no? Simplemente utilizamos el algoritmo vigente de resucitación neonatal, como cualquier otro recién nacido, ¿no? Pero sí, obviamente lo ideal es un diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué tipo de cardiopatía es, ya sabemos fisiológicamente qué problemas nos puede hacer y obviamente pues nos preparamos para tener todos los medicamentos a la mano, ¿no? Además de que ya tenemos una saturación esperada en este tipo de pacientes, ¿no? Si ya sabemos que es una cardiopatía cianótica, pues no vamos a esperar que sature más, menos de 75 o más de 85, ¿no? No nos vamos a desesperar por utilizar oxígeno. Acuérdense que el oxígeno, pues en cardiopatías congénitas, y si son ductus dependientes, pues van a ocasionar más problemas que ayuda, porque lo único que van a hacer es que ese ductus se cierre mucho más rápido, pues y empeoran el cuadro, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de que el volumen de fluidos, pues lo vamos a tener ahí en stand-by, a menos que haya alguna historia de sangrado, de pérdida, de repente desprendimiento de placenta, ruptura uterina o algo, como cualquier otro neonato, para utilizar volumen. Generalmente no utilizamos mucho volumen. Ya tenemos obviamente lista nuestra prostaglandina para solicitarla en farmacia, ¿no? Y tenemos listo a nuestros cardiólogos para hacer un diagnóstico y posibilidad de repente de un cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces la idea básicamente
de este tipo de pacientes es tener mentalmente ya todo estructurado como para atenderlo y que no nos falte nada y que no sea algo desordenado, ¿no? Eso básicamente es lo que cambia en el momento del nacimiento. Ahora, como conclusiones, pues básicamente la circulación fetal normal está bien establecida y bien organizada, ¿no? Nace el bebé y todo lo que estaba abierto o lo que no debería estar se cierra, y eso es lo que debería pasar, ¿no? Ahora, sabiendo esto, pues en la transición de los recién nacidos con cardiopatía congénita va a depender de qué tipo de cardiopatía tengan, ¿no? Entonces va a depender si es que necesito que ese ductus o el foramen oval esté más abierto, o que simplemente si se cierra o no le va a pasar nada al bebé. Eso es importante saberlo, ¿no? Y otra cosa es que no hay diferencias en los pasos a seguir al atender al recién nacido con cardiopatía congénita en el momento del parto, pero hay que tener en cuenta el diagnóstico prenatal para tener todo preparado. Siempre en neonatología la anticipación es parte de un buen manejo, ¿no? Entonces, aquí están las fuentes de donde he tenido la información, se las dejo para que lo lean en su tiempo libre, y muchas gracias por la